2. This is how to do the week 6 tree writing pages. Eso es cómo vamos a hacer la escritura para la semana 6. Las páginas de escritura para la semana 6. Okay, so looking at your weekly packet at week 6. Cuando miren su paquete de la semana 6. The writing focus is main idea and key details of a text. La idea principal es cómo encontrarla, precisamente la idea principal y el texto informativo. And the learning target is I know what a sugar maple tree needs and what living things depend on it. Y vamos a demostrar que podemos saber lo que necesita un árbol de maple y cuáles seres vivientes dependen de ese árbol. On Tuesday, the writing page says, I can write about the animals that depend on my tree. El martes, la hoja de escritura dice, yo puedo escribir acerca de los animales que dependen de mi árbol. So that page is right here in the packet. Y usted va a encontrar esa página ahí en el paquete. And you will need to get your sugar maple tree text to answer the questions. Y necesita encontrar su libro que se llama Sugar Maple Tree para contestar esas preguntas. It is in the resources packet. Está en el paquete de recursos. On page 39. En la página 39. Sugar maple text. This is the sugar maple tree. It needs some water and some sun. Some animals depend on the sugar maple tree for food. Squirrels eat nuts, twigs, buds, and leaves from the tree. Deers eat the leaves. Moose eat leaves and twigs. You can use this page to help you write what animals depend on my tree. Ustedes pueden usar esa página para escribir sobre cuáles son los animales que dependen de este árbol. You can choose if you want to write about the squirrel, the deer, or the moose. Pueden escoger si escribir acerca de la ardilla, del venadito o del moose. If you write about a woodpecker, or a bird, or a turtle, or a giraffe, then you are not writing about the sugar maple tree. Si ustedes escriben de otro animal como un pájaro o una tortuga o cualquier otro animal que no está ahí, entonces no están escribiendo sobre este árbol en específico. So I'm going to write about the squirrel. Entonces vamos a escribir sobre la ardilla. I can write about the animals that depend on my tree. First, I'm going to draw a picture. Do you want to translate that part? La meta era, puedo escribir sobre los animales que viven en el árbol. Entonces, primero voy a dibujar un dibujo de la ardilla. This is my squirrel, and it's eating some nuts.
Esta es una ardilla y está comiendo unas nueces. This matches the picture in the text. Eso está de acuerdo con la escritura que está en este texto. And I'm going to write squirrels eat nuts. Y lo que voy a escribir es las ardillas comen nueces. This is meeting expectations. Esto sería alcanzando las expectativas. If I want to write about another animal, it will be exceeding. Pero si escribo de otro animal más, entonces va a ser pasando las expectativas. I'm going to write about deers. Voy a escribir sobre un venado. Deers Los eat. venados comen The words are in the book. las Leaves. palabras, como puede ver, están en el libro. Los venados comen hojas. The next page is, I can write about an interesting fact about my tree. La próxima hoja de escritura es, puedo escribir un dato interesante sobre este árbol. The next page says, I can name an interesting fact about my tree. So, ahora esta página dice, puedo nombrar un dato interesante de mi árbol. So if you turn to the next page, it says interesting facts. Cuando va a la siguiente página y dice datos interesantes. The sap from sugar maple trees is used to make maple syrup. The leaves turn bright red, orange, and yellow in the fall. The wood is very hard, so it is good for building. You can pick one fact to write about. Ustedes pueden escoger uno de estos datos interesantes y escribirlo en su cuaderno de escritura. I'm going to choose the first fact about it being used to make maple syrup. Voy a escoger el primero para escribir mi dato interesante. So I'm going to draw a picture of a sugar maple tree, and I'm going to draw some syrup coming off and then going to my plate of pancakes. Primero voy a hacer el dibujo de la miel de maple con mis pancakes. And I'm going to write sugar maple trees are used, and all these words are here, used to make maple syrup. Y ahora voy a escribir el sugar maple. El árbol de sugar maple se usa para hacer maple syrup, que es miel de maple. This is meeting expectation. If I Eso sería alcanzando la expectativa. If I want to be exceeding, I can write another fact. Pero si quiero pasar la expectativa, voy a escribir otro dato interesante. It says the wood is good for building. So I'm going to write que la madera es muy buena para la construcción. the wood is good for building. And that's the sugar maple tree writing.
Y eso es cómo hice mi escritura sobre el árbol de sugar maple.